Mi prometida me metió un papel en la mano. Luis, espérame 3 años. Dentro de 3 años me caso contigo. Luego agarró la maleta de su amigo íntimo y entró en el control de pasaportes sin mirar atrás. En el momento en que el avión despegó, doblé el papel hasta convertirlo en un avioncito. 3 años después, ella volvió. Revisé toda mi agenda de contactos, pero no encontré su número por ningún lado. Ah, cierto. Lo borré hace tiempo. Capítulo 1. Hace 3 años. Terminal T3 del aeropuerto de Ciudad B, 28 de diciembre. Todo a su alrededor eran personas que volvían a casa con las compras navideñas. El aire olía a chocolate barato y fideos instantáneos. Yo estaba de pie frente al ventanal, agarrando una hoja A4. Tenía 6 líneas escritas, cuyo mensaje principal, traducido al lenguaje llano, era: quédate en casa tranquilamente, no te muevas. Dentro de 3 años, esta princesa volverá para casarse contigo. Nuria Gómez estaba frente a mí, con los ojos enrojecidos y la nariz también rosada, el maquillaje medio arruinado. Alargó la mano y tocó mi puño. Luis, dime algo. Abrí la boca. A 3 metros detrás de ella, Javier Fernández sujetaba 2 maletas y me dirigía una mirada que decía: hermano, lo siento, pero no puedo hacer nada. Esa mirada nunca la olvidaré, no porque sintiera culpa, sino por la comisura de sus labios, esa leve curva que no logró ocultar. En ese momento no me di cuenta, estaba ciego de amor, solo veía a esta mujer llorando frente a mí. Nuria, ¿estás segura? Lo estoy, me voy a Londres por nuestro futuro. Javier tiene razón, ahora eres demasiado cómodo. Saldré a ampliar horizontes y cuando vuelva, dijo Javier, su análisis es muy acertado. Mi plataforma actual es demasiado pequeña, y tu trabajo también. No terminó la frase, pero la entendí. Traducido al lenguaje llano, tú, que ganas 8.000 euros al mes, no estás a la altura de mi ansiedad actual. De acuerdo, asentí. Sus lágrimas cayeron sobre el suelo de la terminal. Entonces espérame. Bien. Se puso de puntillas y me dio un beso en la mejilla. Luego se giró y caminó hacia el control de seguridad. Javier Fernández se apresuró a ayudarla con las maletas. Sus espaldas desaparecieron juntas en el pasillo de seguridad. Me quedé quieto, mirando la hoja A4 en mi mano. Espérame 3 años. Doblé el papel por la mitad. Lo doblé de nuevo. Hice una punta, aplané las alas. Un avión de papel torcido. Lo lancé contra el ventanal. El avión trazó un arco en el aire, chocó contra el cristal y cayó al suelo. Una señora de la limpieza me miró, se agachó, lo recogió y lo tiró a la basura. No la detuve. Al salir del aeropuerto, me compré un café americano caliente. El viento de finales de diciembre en Ciudad B azotaba la cara, un frío que te quitaba el aliento. Di un sorbo. El café era tan amargo que me dormía la lengua. Está bien, estar despierto. 3 años después. 28 de diciembre. Estaba sentado en la 38ª planta de Tecnología Sánchez, revisando los resultados financieros del cuarto trimestre. Ante mí se extendía el skyline del CBD. El tráfico abajo formaba 2 cintas de luz, una cálida amarilla, otra fría y blanca. Sonó el teléfono. Llamada de Sao Quo. Don Luis. Habla en cristiano. Hermano. Notición. Ha vuelto tu ex prometida. La mano con el café se detuvo. ¿Quién? Nuria Gómez. Tu ex prometida. La del aeropuerto hace 3 años. Ah, ¿qué significa ah? ¿Tu ex prometida? La que te dejó plantado 2 horas en el aeropuerto. ¿Estuve 2 horas en el aeropuerto? Silencio de 3 segundos al otro lado. Hermano, ¿no te acuerdas de verdad? Dejé el café y pensé con atención. Nuria Gómez. El nombre me sonaba. Esa, la alta, de pelo largo. Acabas de describir a la mitad de las mujeres de este país. Espera. Abrí mi galería de fotos y deslicé hacia atrás. Deslicé mucho. 3 años de fotos, contratos, lanzamientos de productos, barbacoas de team building y el momento bochornoso de Sao Quo cantando abrazado a una farola borracho. Creo que borré sus fotos. ¿Borraste las fotos también? Quizá no las migré al cambiar de móvil. Sao Quo soltó un suspiro profundo y significativo. Hermano, no es que te hayas curado del enamoramiento. Es que has formateado el disco duro. No le hice caso. Abrí mi lista de contactos de WhatsApp y busqué Nuria. Nuria la contable, Nuria la abogada, Nuria la periodista, Nuria la directora. No aparecía Nuria Gómez. También borré su WhatsApp. Ahora dudo seriamente de que estuvieras 2 horas esperando en el aeropuerto. ¿Cómo sabes que ha vuelto? Lo dijo Liu Yang. Publicó un estado y dijo que quería que fueras a buscarla al aeropuerto. ¿A buscarla? ¿A buscarla de qué? A buscarla a ella, hombre. Te pidió que la esperaras 3 años y ya se han cumplido. Vuelve para cumplir su promesa. Miré la montaña de papeles sobre la mesa y mi agenda del día siguiente, 3 reuniones y una cena con inversores. No voy.
Vale, ya sabía que dirías eso. Entonces, ¿y si viene ella sola? ¿Sabe dónde estoy? Eres el director general de tecnología Sánchez, hermano. Tus anuncios están en 12 vallas publicitarias de la tercer circunvalación. ¿Crees que no te encontrará? Era un buen punto. Lo pensé un momento. Si viene, que venga. La veré. ¿Cómo piensas recibirla? Con normalidad. Educadamente, después de todo la conozco. Cao Kuo volvió a quedarse en silencio. Hermano, sí, la palabra conocer es la más fría que he escuchado en mi vida. Más fría que no somos compatibles. Colgué. La verdad es que no sentía nada especial. Ni odio, ni rencor, ni expectación. Era como esa goma de borrar que te gustaba tanto en el colegio. Lloraste media hora cuando la perdiste. Y ahora alguien te dice, oye, encontré tu goma. Tu primera reacción es, ah, ¿yo tenía una goma? Capítulo 2. Nochebuena. Terminal T3 del aeropuerto de Ciudad B. Cuando Nuria Gómez salió por la puerta de llegadas con su maleta, sus ojos recorrieron instintivamente la multitud que esperaba a los viajeros. Estas imágenes las grabó un informante que Cao Kuo había puesto en el aeropuerto. Su justificación fue, hay que documentar este momento histórico para tu biografía. Yo le dije que no hacía falta. Él dijo, ¿y si algún día escribes tus memorias? Me dio pereza discutir. En el video de seguridad se veía a Nuria Gómez más delgada, la barbilla más afilada, el pelo más corto que 3 años atrás. Llevaba un abrigo color camello. Estuvo mucho tiempo de pie entre la gente, con el teléfono en la mano. En la pantalla se veía mi número de hace 3 años. El número marcado no existe. Llamó 3 veces. 3 veces el mismo mensaje. Javier Fernández estaba detrás de ella, empujando un carrito con 4 maletas. Su pelo se había aclarado un poco, y todo él se veía apagado, con los puños de su chaqueta de plumas deshilachados. 3 años atrás, cuando ayudaba a Nuria con las maletas, llevaba una gabardina nueva. Quizá cambió de número. Se acercó Javier. ¿Pedimos un taxi? Espera un poco más. Esperó 20 minutos más. La gente que esperaba se fue dispersando. Las luces de la zona de llegada seguían encendidas, pero la multitud se había reducido a viajeros rezagados y conductores ilegales. Nadie vino a buscarla. Esa misma tarde, cené Nochebuena en la empresa con comida para llevar. Cao Kuo insistió en reunir a un grupo de los nuestros para una cena de Nochebuena de los luchadores, que eran 12 raciones de pollo guisado con arroz, todos alrededor de la mesa de juntas. Hermano, por la tarde fue a tu antigua casa, dijo Cao Kuo chupando un muslo de pollo mientras miraba su móvil. ¿Qué casa? La de Wilong Wan, la que alquilabas. Los palillos se me detuvieron. ¿Wilong Wan? Ya casi ni recordaba cómo era aquel sitio. La familia que vive allí ahora abrió la puerta. Un hombre de mediana edad pensó que era vendedora ambulante y casi llama a la policía. ¿Y luego? Se sentó media hora en la entrada de la urbanización. Tomé un trozo de pollo y no dije nada. ¿No te da pena?, preguntó Cao Kuo con los ojos muy abiertos. Me da pena el hombre de mediana edad. En Nochebuena tiene que aguantar que desconocidos llamen a su puerta. Cao Kuo puso los ojos en blanco. Ah, cierto, recordó de repente, sacó el móvil y lo acercó a mi cara. Mira esto. Una foto. Nuria Gómez estaba en la acera junto a la tercer circunvalación. A sus espaldas, una enorme valla publicitaria LED. En la valla se leía, Tecnología Sánchez, hacer la conexión más inteligente. En la esquina inferior derecha, mi foto de perfil, trajeado, con los brazos cruzados sobre el pecho. Y una línea pequeña, fundador y director general, Luis Sánchez. Ella estaba justo debajo de la valla, mirando hacia arriba, con cara de no entender nada. ¿Cuánto tiempo estuvo mirando el cartel? 5 minutos sin moverse, según me dijeron. ¿Y luego? Javier fue a buscarla y se la llevó. Él también miró el cartel, pero Cao Kuo amplió la foto y señaló la expresión de Javier en una esquina. Mira esa cara, como si hubiera comido hielo rancio. Era cierto. Incluso en la captura de baja resolución, se notaba que la cara de Javier Fernández se le caía a cachos. ¿Qué tal le fue esos 3 años fuera?, pregunté sin interés. Lo investigué. Se le acabó el visado y tuvo que volver. En Londres trabajó 2 años repartiendo en bici, y el tercero entró en una empresa fantasma que quebró a los 3 meses. Nuria le pagó el billete de vuelta. Asentí y me terminé el último bocado de arroz. ¿Qué le dijo a Nuria aquel año? Cao Kuo respondió al instante, que no eras lo suficientemente maduro ni estable, que Nuria debía salir a ampliar horizontes, que contigo no tenía futuro. Qué bien informado estás. Claro. ¿Te acuerdas de que ya entonces me caía mal ese tío y tú me llamabas exagerado? Era cierto. Cuando Cao Kuo me dijo que Javier Fernández no era de fiar, yo defendí a Javier, es amigo de la infancia de Nuria, pura amistad. Pensando en ello, sonreí. Menos mal que del enamoramiento ciego no quedan secuelas. Hermano,
Has sonreído. Has sonreído. Saoko puso cara de ya sabía yo que todavía te importa. Me río de mí mismo. ¿De ti mismo? ¿Por qué? Por lo idiota que fui hace 3 años. La cara de Saoko cambió. Del morbo pasó a una ternura extraña. Bueno, deja de lamentarte, dijo mientras se terminaba el último muslo. Mañana es Navidad. ¿Qué planes tienes? ¿Dormir? No, pregunto, si ella viene a buscarte, ¿qué piensas hacer? Ya te dije, la veré, educadamente. ¿No quieres saber por qué ha vuelto? Me pidió que la esperara 3 años. Ya han pasado. Saoko me miró fijamente 5 segundos. Luis, es que ya no te importa. Desde que el avión despegó, dejó de importarme. ¿Eres humano? Gracias por preguntar. No. Capítulo 3. 3 de enero. Liu Yang me etiquetó en el grupo de antiguos compañeros. @Luis Sánchez, Nuria quiere contactar contigo. ¿Le das tu número? Respondí con un vale y envié mi número actual. El grupo explotó. Hostia, Luis, ¿estás vivo? Don Luis, con todo su trabajo, ¿aún lee el grupo? ¿Vais a volver? No respondí. Media hora después, llamó un número desconocido. Sí. Silencio de 2 segundos. Luego una voz algo ronca. Luis. Sí, hola. Otro silencio. Soy yo, Nuria. Ah, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Su voz sonaba más grave que antes, con un deje ronco, como si le apretara la garganta. He vuelto. Sí, me enteré. ¿Te mudaste? Sí, no renové el contrato de Wilong-Wan. ¿Cambiaste de número? Sí, uso el de la empresa. ¿Tu empresa? ¿Tecnología Sánchez? Sí. Silencio otra vez. Tan largo que pensé que se había cortado. Luis, ¿cómo es que? ¿Quieres que nos veamos para hablar? La interrumpí. Por teléfono, lo que no se pueda decir rápido mejor no decirlo. Hay cosas que requieren una conversación cara a cara para ser eficientes. Era un hábito que había adquirido en estos 3 años. Vale, su voz se aceleró un poco. Noté que contenía la respiración. Le envié la dirección de la empresa. Ven aquí. Estos días estaré. ¿En tu empresa? Sí, es más cómodo. Colgué y me olvidé del tema por completo. Seguí corrigiendo un PPT para unos inversores. 5 de enero. Llegó. Saoko entró en mi despacho con 10 minutos de antelación. La emoción en su cara era comparable a la de descubrir que la empresa competidora había falseado sus datos. Ya está aquí, en el vestíbulo. ¿Por qué te emocionas tanto? Hermano, esto es mejor que cualquier serie. Tu ex prometida viene a tu empresa a buscarte. ¿Qué clase de momento épico es este? Tengo que presenciarlo. No hace falta. Vuelve al trabajo. Mi trabajo es acompañarte en las reuniones. ¿Verla no cuenta como reunión? No. Entonces me siento al lado a escuchar. Sin hablar. No. ¿Puedo al menos grabarlo? Lárgate. Se fue. Pero sabía que no se había ido lejos. Sonó el teléfono interno. Don Luis, hay una señora que pregunta por usted. Dice que es amiga suya. La pausa de la recepcionista fue muy significativa. La palabra amiga la pronunció muy suavemente, midiendo el término. Hágala pasar. Planta 38. 5 minutos después, se abrieron las puertas del ascensor. Nuria Gómez salió. Yo estaba al final del pasillo de la zona ejecutiva. A 20 metros, la vi. El tiempo había dejado huella. Más delgada, los pómulos más marcados, las cuencas de los ojos más hundidas. Pero sus facciones seguían siendo las mismas, esa cara que en su momento no podía dejar de mirar. Solo que esa necesidad de no dejar de mirarla había desaparecido. Era como ver un cuadro. Bonito, pero solo bonito. Ella también me miraba. Disminuyó la marcha, hasta detenerse en medio del pasillo. Me observó largamente. Luis, sí. ¿Has cambiado mucho? Sí. Puede que sea el gimnasio. No era falsa modestia. 3 años atrás medía 1,83 y pesaba 70 kilos, flaco, con gafas de pasta negra. En la calle no era el tipo de persona que nadie mirara 2 veces. Ahora pesaba 83 kilos, hombros más anchos, y había cambiado las gafas por lentillas. No era por ponerme guapo. Era porque el primer año de emprender me dio tanto estrés que no dormía, y Saoko me arrastró al gimnasio. Me enganché. Pasa, siéntate, abrí la puerta de mi despacho. Entró. Lo primero que hizo fue pararse frente al ventanal. Las vistas desde la 38ª planta abarcaban media ciudad. El sol poniente teñía de oro y rojo los rascacielos del CBD. Estaba allí, con los hombros muy tensos. ¿Café o té? Da igual. Entonces americano. Apreté el botón del teléfono interno. Antes de que pudiera hablar, la voz de Saoko ya había aparecido. 2 americanos para Don Luis, enseguida. Colgué y respiré hondo. Este tío estaba pegado a la puerta escuchando, seguro. Nuria se sentó en el sofá, con las manos sobre las rodillas, los dedos entrelazados apretándose. Este despacho es muy grande. Alquilado. Edificio comercial del CBD.
Nada especial. Tecnología Sánchez. ¿Tú elegiste el nombre? Sí. Sánchez, ¿es tu apellido? Sí. No preguntó qué significaba la otra palabra. La verdad es que lo eligió Sao Kuo. Dijo que sonaba a Sánchez siempre adelante. Me pareció bien y lo usé, sin ninguna otra razón. Trajeron el café. Lo trajo el propio Sao Kuo con una bandeja, sonriendo como un recepcionista de hotel. Don Luis, su café. Señora Gómez, el suyo. Disfruten. Se quedó ahí plantado. ¿Algo más? Lo miré. No. Solo quería asegurarme de que no necesitan. No. Fuera. Cierra la puerta. Salió. Cuando solo quedaba 1 milímetro abierta, vi cómo asomaba una mano por la rendija y me hacía un pulgar hacia arriba. Decidí que le iba a descontar medio mes de bonus. Nuria sostenía la taza de café sin beber. Luis, cuando me fui hace 3 años, me diste un acuerdo. Sus ojos brillaron un instante. ¿Lo recuerdas? Me lo recordó Sao Kuo. En ese momento, la luz de sus ojos se apagó un poco. Rápidamente volvió a controlarse. Apretó los labios. ¿Todavía guardas ese acuerdo? Pensé un momento. Avión de papel. Cubo de basura. Señora de la limpieza. No. Sus dedos se apretaron alrededor de la taza, los nudillos blancos. ¿Lo tiraste? Sí. No le dije lo del avión de papel. No hacía falta. Ese detalle era demasiado agresivo, y yo no tenía intención de atacarla. Solo decía la verdad. Luis dejó la taza y levantó la cabeza para mirarme. Tenía los ojos rojos, pero no lloraba. La barbilla tensa. ¿Me guardas rencor? No. Entonces, ¿por qué no me buscaste? 3 años. No un solo mensaje. Me pediste que esperara, no que te buscara. Dicho esto, el despacho se quedó en silencio unos 10 segundos. Entonces sonó mi teléfono. En la pantalla aparecía un mensaje. El inversor de Silicon Valley confirmó, videollamada mañana a las 8. Disculpa, me levanté. Tengo que atender algo del trabajo. Ella se quedó mirándome mientras cogía el móvil y respondía al mensaje. Entendí su expresión. No era tristeza. Era desconcierto. Ese yo pensé que yo era tu mundo, pero en tu mundo ya no hay sitio para mí. Desde fuera se oyó la voz de Sao Kuo, en un tono que pretendía ser bajo pero no lo conseguía. Hostia, ¿confirmaron los de Silicon Valley? ¡Qué bien! Grité hacia la puerta. ¿En serio estás escuchando? Silencio absoluto al otro lado. 2 segundos después, unos pasos furtivos se alejaron corriendo. Nuria se levantó. Me voy. Vale. Llegó a la puerta, puso la mano en el picaporte pero no abrió. Luis. Sí. ¿Ese acuerdo, de verdad lo olvidaste? La miré de espaldas. No respondí. No es que lo olvidara. Es que lo tiré. Lo tiré a propósito. Capítulo 4. 7 de enero. Primer día de trabajo del año. Por la mañana tuve una reunión de 1 hora y media para planificar el primer trimestre. Al terminar, Sao Kuo dejó un vaso de leche de soja caliente sobre mi mesa. Hermano, Javier Fernández te ha buscado. Mientras quitaba el envoltorio de la pajita, ni levanté la cabeza. ¿Quién? Javier Fernández dijo deletreando. El que le ayudó con las maletas a tu ex prometida. Ah, el chico de las maletas. Ese apodo que le has puesto es para que le dé un infarto. ¿Qué quiere? Dice que quiere hablar de un proyecto para colaborar. Liu Yang hizo de intermediario, dijo que os conocíais y que quería reunirse en persona. Di un sorbo a la leche de soja y lo pensé 3 segundos. Vale, que venga mañana por la tarde al café de abajo de la oficina. Vas a verlo. Los ojos de Sao Kuo se iluminaron al instante. Sí, no está mal. Su cara la conozco demasiado bien. Ya estaba montando el escenario, preparando las palomitas y ajustando las luces para ver el espectáculo. Tú no vienes. Me siento al lado a tomar un café sin hablar. La última vez dijiste que no hablarías y entraste con una bandeja haciendo un pulgar hacia arriba. Eso es profesionalidad. Te descuento la paga extra. Vale. Día siguiente, 2 de la tarde. Cafetería abajo de la oficina. Javier Fernández parecía varios años mayor de lo que recordaba. Antes era delgado, le gustaba llevar camisas entalladas y el pelo siempre fijado con cera. Aún tenía una vaga imagen suya en el aeropuerto hace 3 años. Arrogante, al lado de Nuria, con una actitud de yo la llevo a ver el mundo más grande. Ahora, el que estaba sentado frente a mí tenía las entradas más pronunciadas, la barbilla sin afeitar del todo, y el cuello de la camisa amarillento. Pero sus ojos seguían brillando. Ese brillo lo conocía. Muchos de los que vienen a ofrecerme colaboraciones lo tienen. Es un tú tienes dinero, yo tengo ideas, vamos a enriquecernos juntos. Luis, ¿cuánto tiempo? Se levantó y me tendió la mano. Le di un apretón. Fuerza normal, la mano un poco sudada. Siéntate, ¿cómo has cambiado, tío? En serio, no me lo esperaba en absoluto. Se sentó y empezó a hablar, rápido, con una sonrisa forzada. Sí, tecnología Sánchez, increíble. En serio,
Incluso en el extranjero vi artículos sobre vosotros. Gracias. Los saludos terminaron al tercer minuto. Entonces empezó a explicarme su proyecto. Una plataforma de comercio electrónico internacional basada en blockchain. Usaba muchas siglas en inglés, hablaba con espuma en la boca, con un PowerPoint de más de 60 páginas, cada una con al menos 3 degradados de color. Lo escuché sin interrumpir. Tardó 12 minutos. ¿Terminaste? Pregunté. Terminé. ¿Qué te parece? En tu modelo de adquisición de clientes, al calcular el CAC te faltan 2 variables clave, la tasa de pérdida logística y la fluctuación del tipo de cambio. Su sonrisa se congeló. Tu hipótesis de cadena de suministro se basa en tener un almacén en Londres, pero no lo tienes, ¿verdad? Tragó saliva. En la página 37, los datos de tamaño de mercado están tomados de un informe de 2019, desactualizados. En la página 42, el análisis de competidores omite a 2 de los 3 primeros del sector. En la página 58, la previsión de beneficios. Vale levantó la mano, con la sonrisa completamente derrumbada. ¿Quieres decir que no sirve? No es que no sirva, es que le falta mucho. Entonces, ¿podrías invertir en una ronda semilla? El importe no tiene que ser grande. Javier, lo interrumpí. ¿Tienes equipo? Lo estoy formando. ¿Tienes socio técnico? Aún lo estoy buscando. ¿Has hecho validación de mercado? Es el siguiente paso. Entonces, ¿qué tienes ahora mismo? Abrió la boca, la cerró. En la cafetería cambió la música de fondo, de jazz a música ligera. El aire estaba tan en silencio que podía oír el roce de su cuello de camisa amarillento contra la piel al tragar. Lo siento, dije, dando un sorbo a mi café. He sido directo. No pasa nada, forzó una sonrisa. Si de verdad quieres hacer esto, primero saca un producto mínimo viable. Cuando tengas datos, hablamos. ¿Producto mínimo viable? Sí. En su rostro apareció un instante de confusión. Entonces caí en la cuenta, este tío, que hace 3 años daba lecciones y le decía a Nuria que Luis no es lo suficientemente maduro, no tienes futuro con él. 3 años después no sabía qué significaba un producto mínimo viable. ¿Irónico? No, nada irónico, porque ni siquiera me parecía digno de ironía. Era un tipo normal, con mala suerte, sin suficiente capacidad pero insatisfecho. No le odiaba ni le despreciaba, solo me parecía aburrido. Ah, cierto, dijo justo antes de irse. Nuria te ha contactado, ¿no? Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué tal qué? ¿Qué sí? ¿Vais a volver? Al hacer la pregunta, sus ojos parpadearon. Ese parpadeo era idéntico a la comisura de los labios que no pudo ocultar en el aeropuerto. Lo vi perfectamente. Esta vez lo vi perfectamente. No me levanté, abroché el botón de la chaqueta. Ella es ella, yo soy yo. Hace 3 años que se acabó. Su hombro se relajó. Un alivio microscópico. Si no hubiera pasado 3 años viendo microexpresiones en mesas de negociación, ni lo habría notado. Exhaló aliviado. Porque yo dije que no. En su mundo, que yo no vuelva con Nuria significaba que ella seguía siendo libre. Cogí mi maletín y me dirigí a la salida. Al pasar a su lado, me detuve un instante. Javier, sí, ese PowerPoint. Te sugiero que lo rehagas todo. El músculo de su cara se contrajo. Salí de la cafetería y en la puerta casi me choco con Sao Kuo. Llevaba gafas de sol y una bufanda, y estaba acuclillado junto al macetero de la entrada fingiendo mirar el móvil. ¿Has venido o no? Se quitó las gafas y sonrió. Hermano, ¿eso de que tienes ahora mismo? Brutal. Lo he grabado. ¿Lo has grabado? Para que los compañeros aprendan. Bórralo. Vale. Lo borro. Se guardó el móvil en el bolsillo. Sabía que no lo iba a borrar. Capítulo 5. 10 de enero. Nuria Gómez volvió a contactar conmigo y quedamos en un restaurante japonés. Dijo, el de antes al que solíamos ir. Lo pensé un buen rato. No me acordaba. Sao Kuo me ayudó a investigar. Hay uno en el distrito de Chaoyang que se llama, por tus registros de consumo de hace 3 años. Vale, ya sé. Cuando llegué, vi que efectivamente había estado antes. El letrero de la entrada seguía igual, la misma puerta corredera de madera. A la izquierda, un mural escrito a mano con la carta. Pero no sentía nada por ese lugar. Era como entrar por primera vez. Nuria ya había llegado. Estaba sentada en la mesa del rincón, con 2 copas de sake delante. Llevaba otra ropa, el pelo recogido en una coleta baja. Llegaste, levantó la cabeza y esbozó una sonrisa. Sí, me senté. Pedí salmón, que antes te gustaba. Ya no. Ahora como poco pescado crudo. Su mano, con la copa de sake, se quedó a medio camino. ¿Desde cuándo? El primer año de emprender tuve problemas de estómago. Lo dejé. Dejó la copa despacio. Pasó un dedo por el borde. Estos 3 años, ¿has estado solo? La mayor parte del tiempo. No. ¿Has estado con nadie? Tuve 2 relaciones, cortas.
Su dedo se detuvo. Lo dije sin ánimo de presumir ni de herir. Simplemente respondía con normalidad. Pero noté que la punta de sus dedos temblaba ligeramente. Nuria, ¿de qué quieres hablar? Dímelo claro. Inhaló hondo y levantó la cabeza para mirarme. Tenía los ojos rojos, pero la mirada firme. Luis, el acuerdo de hace 3 años, iba en serio. Dije que me esperaras 3 años y que luego me casaría contigo. Lo cumplí. He vuelto. Dejé los palillos. ¿Has vuelto? Sí. ¿Y luego? Ella se quedó en blanco. Y luego, sin malicia ni indiferencia. Una pregunta pura. Como cuando alguien te dice te ha tocado un décimo de lotería de 5 euros, y tú preguntas, ¿y luego? Luis, ¿ya no me esperas? Nuria la miré a los ojos. Nunca lo hice. Sus lágrimas cayeron, silenciosas, una a una, sobre la mesa de madera junto a la copa de sake, marcando círculos oscuros. No le di un pañuelo, no por insensible, porque sabía que ofrecerle un pañuelo le daría una señal equivocada. Desde que el avión despegó supe que esto se había acabado, no porque te fueras, sino porque cuando te fuiste, el que llevaba tu maleta no eran tus padres ni tus amigas. Era un tío que todos los días te decía que tu novio no valía para ti. Su hombro dio un respingo. ¿Qué quieres decir? Irte al extranjero, vale. Decir que querías ampliar horizontes, vale. Pedirme que te esperara 3 años, también vale. Pero el que llevó tu maleta no era tu familia. Era él. Javier no es. Si lo es o no, lo sabes tú mejor que yo. No volvió a hablar. Las lágrimas seguían cayendo, pero apretó los labios. Me levanté, saqué el móvil y pagué la cuenta. Invito yo hoy, cuídate. Cuando llegué a la puerta, ella gritó detrás de mí, Luis. Me di la vuelta. Estaba sentada en el rincón, el maquillaje completamente corrido. La luz proyectaba su sombra muy larga. No eras así antes. Es verdad, asentí. Qué tonto era antes. Al salir, el viento frío me dio en la cara. El móvil se iluminó. Saoko había escrito, ¿qué tal? Lloró. Le respondí con 3 palabras, no preguntes. Me envió una pegatina de un llorando a gritos con el texto, apuesto a que lloró. Apagué el móvil y cogí un taxi de vuelta a la oficina. De camino, al pasar junto al restaurante japonés, eché un vistazo a través de la rendija de la puerta. Vi que Nuria seguía allí sentada, con las manos tapándose la cara. Aparté la vista y miré hacia la carretera. 3 años atrás, en el aeropuerto, me quedé 2 horas mirando cómo el avión despegaba. Hoy no quería ni volver la cabeza. La gente cambia de verdad. No es que uno se vuelva más frío, es que ese lugar se quedó vacío. Capítulo 6. 15 de enero, noche del Domingo de Ramos. Ese día sucedieron 2 cosas. Primera, Saoko organizó a escondidas una cena a ciegas. Dijo que era una reunión de amigos. Cuando llegué, vi que en la mesa redonda solo estábamos 3, yo, Saoko, y una chica de pelo corto con maquillaje ligero. Hermano, ella es Sonia Su, mi compañera de la universidad. Actualmente es dentista en un hospital terciario. La presentación de Saoko fue tan fluida como si la hubiera ensayado 30 veces. Sonia Su asintió hacia mí, hola. Saoko me dijo que era una comida de compañeros. Al llegar veo que solo somos 3. Si te sientes incómodo, comemos normalmente y ya está. Miré a Saoko. Él fingía leer la carta, con la oreja roja. Comer normalmente está bien, dije. La comida fue efectivamente normal. Sonia Su hablaba con franqueza, sin rodeos. Si un tema no le interesaba, decía directamente, este tema no tiene gracia, cambiemos. Esa personalidad directa me ahorró mucha energía social. Los que emprendéis, ¿dormís poco?, preguntó mientras cogía un trozo de cochinita pibil. Más o menos. Si tienes problemas de dientes, búscame, te haré precio de colega. Gracias. Saoko, a mi lado, me hacía gestos exagerados con las cejas. No le hice caso. Segunda, sucedió cuando llevábamos media comida. La puerta del restaurante se abrió. Nuria Gómez estaba en la entrada. Detrás de ella, Javier Fernández. No fue casualidad. Después lo averiguó Saoko. Javier Fernández se había enterado por Liu Yang de que yo cenaría esa noche en este restaurante y trajo a Nuria de pasada. En cuanto Nuria entró, me vio. Luego su mirada se desplazó hacia Sonia Su, que estaba frente a mí. El cambio en su expresión fue muy sutil. Primero un sobresalto, luego apretó los labios, y después quiso darse la vuelta para irse. Javier Fernández la detuvo. Ya que nos encontramos, podríamos saludar, ¿no? Su voz no era alta, pero en el restaurante silencioso se oía con claridad. Los palillos de Saoko se quedaron suspendidos en el aire. Tenía los ojos como platos, con cara de empieza el espectáculo. Sonia Su no sabía nada, seguía comiendo su cochinita pibil tranquilamente. Luis se acercó a Javier Fernández con una sonrisa más natural que la última vez en la cafetería.
Otra vez nos vemos. Sí, esta es. Su mirada se desvió hacia Sonia Su. Saoko intervino de repente. Es una amiga de nuestro director general. Amiga, Saoko corrigió rápidamente. Sí, amiga. Sonia Su levantó la vista, miró a Javier Fernández, luego a Nuria Gómez, entendió la situación en un segundo y siguió comiendo con la cabeza gacha. La inteligencia emocional de esta mujer era tan alta que me dieron ganas de aplaudirle. ¿También venís a cenar? Sentaros. Saoko les acercó 2 sillas con entusiasmo. Lo miré. ¿En serio? Me guiñó un ojo. Tranquilo, verás qué bien. Nuria se sentó, pero todo su cuerpo estaba rígido, como una silla que en cualquier momento saltaría. Sus ojos iban y venían entre Sonia Su y yo. Se mordía los labios hasta ponérselos blancos, pero no preguntó nada. Javier Fernández, en cambio, se instaló como si tal cosa y empezó a hablar. Luis, el otro día revisé el proyecto del que hablamos. ¿Puedes echarle otro vistazo cuando tengas tiempo? Mándamelo por correo. Ah, vale. Por cierto, Nuria está buscando trabajo. En tu empresa no estaréis. La contratación va por el Departamento de Recursos Humanos. Saoko contenía la risa a duras penas. Sus palillos sostenían una verdura y le temblaba la mano. La comisura de los labios de Javier Fernández se contrajo, pero mantuvo la sonrisa. Claro. Oye, ¿y tu amiga, a qué se dedica? Miró a Sonia Su. Sonia Su ni levantó la cabeza, a sacar muelas. Saoko no pudo aguantarlo más y soltó un ipuf. Un grano de arroz voló por los aires y fue a parar con precisión milimétrica al puño de la camisa de Javier Fernández. Ay, perdón. Saoko cogió una servilleta para limpiarlo, y cuanto más limpiaba, más lo restregaba contra Javier Fernández. El momento fue de lo más caótico. Nuria Gómez no dijo ni una palabra durante todo el tiempo. Tenía las manos sobre las rodillas, y las uñas trazaban arcos invisibles sobre la tela de sus vaqueros, raya tras raya. Después de comer, fui a pagar la cuenta. Cuando volvía, vi a Sonia Su y Nuria Gómez sentadas una frente a la otra. Sonia Su bebía agua. Nuria Gómez la miraba beber agua. ¿Cuánto tiempo llevas con él?, preguntó por fin Nuria, con voz muy baja. Sonia Su dejó el vaso. Hoy es la primera vez que lo veo. La cara de Nuria se quedó en blanco un segundo. ¿De verdad? De verdad. Sonia Su cogió su bolso y se levantó. Al pasar a mi lado, dijo en voz baja, tu ex te tiene muy presente. No respondí, pero sí me has parecido una persona decente. ¿Te parece si añadimos WhatsApp luego? Vale. Se fue. Saoko la siguió con la mirada, luego me miró con cara de dolor. Hermano, cuando dices vale, ¿podrías poner un poco de emoción? Es una dentista de un hospital terciario pidiéndote el WhatsApp. Lo tengo. ¿Podrías mostrar un poco más de entusiasmo? Ya es mucho entusiasmo. La última vez que añadí a alguien por iniciativa propia fue hace 2 años. La cara de Saoko reflejaba un eres un caso perdido mayúsculo. Nuria Gómez y Javier Fernández también se fueron. Al salir, Javier Fernández apoyó una mano en el hombro de Nuria y le susurraba algo. Nuria le apartó la mano. El gesto fue muy brusco. La mano de Javier Fernández rebotó y se quedó un segundo en el aire. Saoko, que había presenciado la escena desde la ventana, giró la cabeza hacia mí. Hermano, sí, ese chico de las maletas, cuando le puso la mano en el hombro a tu ex prometida, ¿lo viste? Lo vi. ¿Qué crees que pretendía? Tú sabes muy bien lo que pretendía. Saoko metió las manos en los bolsillos y chasqueó la lengua contra el paladar. Hace 3 años dijo que no valías para ella y la convenció para irse al extranjero. En 3 años no pudo salir adelante fuera, y ella le pagó el billete de vuelta. Ahora que ve que has triunfado, quiere acercártela para colaborar. Si tú y Nuria volvéis, él saca tajada. Si no volvéis, entonces lo intenta él. Saoko se dio una palmada en el muslo. Yo sabía que este tío no valía nada. Hermano, ¿tú ya lo sabías desde antes? No hacía falta saberlo. Hace 3 años en el aeropuerto ya lo vi. Entonces, ¿cómo es que no? Entonces estaba ciego de amor. El ciego de amor ve buenos en todos. La expresión de Saoko cambió. De enfado pasó a una especie de ternura. Hermano, no te pongas sentimental. Vámonos, vuelvo a la empresa. Mañana hay un inversor. ¿No piensas hacer nada contra ese tal Javier Fernández? Abrí la puerta del coche y me senté al volante. No hace falta. ¿Por qué? Porque él mismo se va a hundir. A esta clase de personas no hace falta empujarlas. Solas se meten en el hoyo. Saoko subió al asiento del copiloto y antes de ponerse el cinturón ya estaba mirando el móvil. Hermano, ¿sabes qué? Javier Fernández acaba de publicar un estado en el círculo. Me pasó el móvil. En la pantalla había un selfie. El fondo era el restaurante donde acabábamos de cenar. El texto decía, cenando con mi viejo amigo Luis Sánchez. Hablamos sobre la dirección de un nuevo proyecto.
Espero poder colaborar con él. Lo miré 2 segundos y le devolví el móvil. Está usando tu nombre como aval, dijo Sao Kuo con una risa en la voz. Que haga lo que quiera. ¿De verdad no vas a hacer nada? No. Deja que la bala vuele un rato. Capítulo 7. 20º día del primer mes lunar. Una reunión de antiguos compañeros. Liu Yang la organizó, dijo que hacía tiempo que no nos veíamos. Reunió a unas 15 personas y alquiló una sala grande en un karaoke. Yo no quería ir. Sao Kuo me dijo, ve, tu vida social es muy escasa. Con tantos inversores, acabarás volviéndote raro. Raro te has vuelto tú. Entonces, ¿vas o no? Voy. Cuando llegué vi que Nuria Gómez y Javier Fernández también estaban allí. La sala estaba a oscuras, con música ligera de fondo, el equipo sonando una canción popular que alguien había puesto. Sobre la mesa de centro, latas de cerveza y bandejas de fruta. Me senté en un rincón y cogí una botella de agua mineral. Sao Kuo se sentó a mi lado. Ya iba por su segunda cerveza. Bebía a la misma velocidad que trabajaba, al principio lento, luego se desbocaba. A los 40 minutos de reunión, después de varias rondas de alcohol, Liu Yang, con la cara roja de tanto beber, cantó abrazado al micrófono una versión desafinada de Amigos. A mitad de la canción, soltó el micrófono y agitó la mano, venga, basta de cantar, hablemos. Con la copa en la mano, se plantó en medio de la sala, miró a Nuria Gómez, luego a mí, y esbozó esa sonrisa de voy a liar algo. Oye, Nuria y Luis, ¿qué pasa entre vosotros? ¿Por qué no lo aclaráis hoy? La sala se quedó en silencio un instante. Liu Yang, Nuria intentó detenerlo. No, no, no. 3 años. Cuando vosotros estabais juntos, todos os deseamos lo mejor. Ahora ella ha vuelto, y tú has triunfado. Sois tal para cual. Está borracho, susurró Sao Kuo a mi lado. Ya lo sé. ¿Quieres que lo saque de aquí? No hace falta. Déjalo hablar. Liu Yang seguía entusiasmado. Cuando Nuria se fue, todos lo sentimos mucho. Pero, dicho esto, de repente se giró hacia Javier Fernández. Javier, ¿no fuiste tú quien le dijo a Nuria que Luis no era lo suficientemente maduro? La temperatura en la sala bajó 3 grados. La mano de Javier Fernández, con la copa, se quedó rígida. Fue algo que dije sin pensar. Sin pensar, intervino otro compañero, Héctor Chao. Normalmente era callado, pero esa noche llevaba unas cuantas copas de más y había soltado la lengua. En aquel momento no fuiste solo a decir eso. También le dijiste a varios que Luis tenía, eructó no sé qué, que tenía otros. Héctor. Javier Fernández elevó la voz de repente, pero ya era tarde. Héctor Chao agitó la mano, déjame recordar. Ah, sí, le dijiste a Nuria que Luis tenía un lío con una compañera de trabajo. Eso circuló por el grupo. No fue después de eso cuando Nuria no terminó la frase, porque por fin se dio cuenta de que el ambiente se había tensado. La cara de Nuria Gómez pasó por 4 fases en 2 segundos, confusión, recuerdo, sorpresa y un color verdoso. Javier se giró hacia él, con una voz tan baja que parecía salir de entre los dientes. ¿Qué dijiste? La copa de Javier Fernández quedó sobre la mesa, dejó una marca húmeda en el cristal. Nuria, eso ya es agua pasada. ¿Me dijiste que Luis tenía un lío con una compañera? Me lo contaron. ¿Quién te lo contó? No me acuerdo. ¿No te acuerdas? La sala se quedó en completo silencio. Hasta el equipo de música cambió de canción automáticamente. En el aire solo se oía el leve burbujeo de la espuma de la cerveza. Yo seguía en mi rincón, bebiendo agua mineral. Sao Kuo, a mi lado, sacó el móvil con sigilo, bajó el brillo al mínimo y activó la grabación. Le di un codazo. Reajustó el ángulo del teléfono y siguió grabando. Luis. Nuria Gómez se volvió de repente hacia mí. ¿Eso es verdad? ¿Qué es verdad? Lo que él dijo, que tenías un lío con una compañera. No es verdad. 3 palabras. Dicho esto, cogí el agua y bebí otro sorbo. Los ojos de Nuria se enrojecieron. Este enrojecimiento era diferente de los anteriores. No era por rencor hacia mí, era por rabia contra sí misma. Se giró otra vez hacia Javier Fernández. Javier ya se había levantado. Tenía las manos a los lados del cuerpo, apretando y soltando los puños, varias veces. Nuria, déjame explicarte. ¿Qué más puedes explicar? En aquel momento lo hice por tu bien. En aquella época Luis realmente que, intervine de repente. Todas las miradas se concentraron en mí. Dejé la botella de agua mineral, me incliné un poco hacia adelante. Javier Fernández, hace 3 años yo ganaba 8.000 euros al mes. Eso es verdad. No necesitas inventarte historias para demostrarlo. Abrió la boca, pero no emitió sonido. Pero eso de que le dijiste a Nuria que yo tenía un lío con una compañera, eso es mentira. Lo miré. ¿Sabes cómo sé que es mentira? Porque entonces no tenía apenas compañeras. En mi grupo éramos 5,
3 señores mayores y una señora. ¿Con quién crees que podía tener un lío? Cao Kuo emitió un puff extremadamente contenido. 4 o 5 personas de la sala giraron la cara a la vez, con las comisuras de los labios crispadas. La cara de Javier Fernández se puso colorada como un tomate. No te preocupes por explicarlo, me recosté en el sofá. Eso pasó hace 3 años. Ya no me importa, de verdad. Pero, giré la cabeza y miré a Nuria Gómez. ¿A ti te importa? No me respondió. Se levantó, cogió su bolso de la mesa, abrió la puerta de la sala y salió. La puerta se cerró con fuerza detrás de ella. Javier Fernández se quedó donde estaba, la cara como si acabaran de abofetearle y aún no supiera en qué mejilla le dolía. Cao Kuo guardó el móvil disimuladamente. Hermano se acercó a mi oído. Sí, eso de 3 señores mayores y una señora, ¿me dejas hacer una pegatina? Te descuento la paga extra. Ha valido la pena. Capítulo 8. 3 días después de la reunión, Javier Fernández publicó un largo artículo en redes sociales. El título era muy contundente, la verdadera cara de Luis Sánchez, fundador de Tecnología Sánchez. El contenido aún más. 2000 palabras bien escritas, empezando por mi falta de ética, pasando por falsificación de datos de la empresa, engaño a inversores, amiguismo para conseguir financiación, y terminando con que una persona así no merece ser un referente para los emprendedores. Sin pruebas sólidas, todo conjeturas. Un derroche de retórica y una lógica tan confusa que era un ejemplo perfecto de literatura de despecho. Cao Kuo me etiquetó en el grupo de la empresa. Hermano, ¿lo has visto? Lo vi. ¿Qué hacemos? Cao Kuo ya estaba llamando por teléfono. Ya avisé al departamento legal y al equipo de relaciones públicas. Espera. ¿A qué esperamos? A ver los comentarios. Entré en la sección de comentarios. El comentario más votado era de un desconocido. ¿Y tú quién eres? ¿Qué relación tienes con Tecnología Sánchez? Después de leerlo todo, solo sé que estás muy enfadado, pero no sé por qué tienes derecho a estarlo. El segundo más votado, entré a tu perfil y vi que hace unos días publicaste un estado diciendo, cenando con Luis Sánchez para hablar de una colaboración. ¿No te salió la colaboración y ahora le difamas? El tercero, amigo, el mayor problema de tu artículo es que las acciones de Tecnología Sánchez subieron un 3% hoy. Le has hecho publicidad gratis. Cao Kuo miraba los comentarios y se partía de risa. Hermano, el poder de Internet es infinito. Dile al legal que envíe una carta de requerimiento, pero sin demasiada formalidad. ¿Qué significa sin demasiada formalidad? Tono amable. Decirle que si no elimina el artículo, emprenderemos acciones legales. No le asustes demasiado. Por su situación económica actual, no podría pagar una indemnización. Los dedos de Cao Kuo, escribiendo en el móvil, se detuvieron. Hermano, ¿lo estás protegiendo? No es protegerlo. No hace falta. Una persona sin ninguna influencia social publica un artículo sin ninguna prueba. Si te lo tomas en serio, pierdes tú. La carta de requerimiento se envió por la tarde. Por la noche, el artículo había desaparecido. Pero Javier Fernández no se calmó. Al día siguiente, Cao Kuo me mostró una captura de pantalla. Javier Fernández había enviado un mensaje en un grupo del sector diciendo que la tecnología central de Tecnología Sánchez era copiada y que él tenía pruebas internas. El administrador del grupo le pidió las pruebas. Él dijo, las publicaré en unos días. De donde ha sacado pruebas internas, la cara de Cao Kuo era un nudo. No tiene. Entonces, ¿por qué dice que sí? Apuesta por la asimetría de la información. No necesita tener pruebas realmente. Le basta con que la gente piense que podría tenerlas. Si alguien se lo cree y se acerca a él para comprobarlo, podrá aprovechar ese contacto para ampliar su red. La expresión de Cao Kuo pasó del enfado a una compleja admiración. Hermano, ¿este análisis, de verdad tiene esa inteligencia? No tiene inteligencia, pero tiene instinto de supervivencia. Alguien acorralado es capaz de cualquier cosa. Entonces, ¿qué hacemos? Que el departamento de marketing publique en la web oficial el informe técnico auditado del mes pasado. ¿Solo eso? Suficiente. La mentira no teme a la refutación, teme a la verdad. Si pones el informe técnico, el que quiera creerle que vaya a ver el informe, cuando lo lea, sabrá que miente. El informe técnico se publicó en la web al día siguiente. Nadie volvió a pedirle a Javier Fernández las pruebas, porque cualquiera podía verlo, alguien que ni siquiera sabía que era un producto mínimo viable, diciendo que la tecnología de Tecnología Sánchez era copiada, tenía una credibilidad cercana a cero. Pero yo sabía que no iba a parar. Esta clase de persona, una vez empieza a caer, no frena. Cada uno de sus movimientos será más estúpido, más desesperado y más contraproducente. No porque sea malo, sino porque está desesperado.
Hace 3 años, con una maleta en la mano, creyó que había ganado. Ganó la confianza de una mujer. Ganó la retirada de un rival. 3 años después, ese rival está tan alto que él no puede alcanzarlo. Y esa mujer ya ni siquiera quiere que le toque el hombro. Esa forma de perder es más cruel que cualquier otra. Esa noche, pasada la medianoche, yo estaba trabajando horas extra en la empresa cuando de repente se iluminó el móvil. Un mensaje de WhatsApp de un contacto reciente. Sonia Su, ¿has comido? Miré la comida para llevar que tenía a medio comer. Sí, ¿y tú? Acabo de salir de una operación. Una paciente con la muela del juicio horizontal. 40 minutos. Duro. Tú también. Las 11 de la noche y todavía en la empresa. Estoy acostumbrado. Entonces, ¿mañana al mediodía tienes un rato? Al lado del hospital abrieron una fideos nuevos. Están muy buenos. Miré este mensaje. Mi dedo quedó suspendido sobre la pantalla 3 segundos. Luego escribí 2 palabras. Sí, quiero. Lo envié, apagué el móvil y seguí corrigiendo el documento. Fuera, las luces de la ciudad titilaban. El skyline del CBD parecía una hilera de dientes desiguales. Pensé en lo que dijo Sonia Su, una paciente con la muela del juicio horizontal. Sonreí sin darme cuenta. ¿Eso es sentir algo? No, solo pensé que está bien. Que alguien en mitad de la noche te pregunte si has comido, sin segundas intenciones, sin cálculos. Solo un has comido. Está bien. Capítulo 9. Un mes después. Conferencia anual de Tecnología Sánchez. El lugar era el salón de banquetes del Centro de Convenciones de Ciudad B. Más de 30 medios de comunicación y más de 200 invitados del sector. Era el evento público más grande desde la fundación de la empresa. Yo estaba entre bastidores, ajustando la corbata frente al espejo. Sao Ko sostenía un montón de tarjetas con apuntes y ensayaba en voz baja. Hermano, los datos del tercer párrafo cambiaron. Recuerda, los usuarios activos diarios pasaron de 800.000 a 1.200.000. Lo tengo. En el séptimo párrafo se añadieron 2 empresas colaboradoras. Mándamelas al móvil. Las repaso un momento antes de salir. Vale. Sao Ko guardó las tarjetas y dudó un segundo. Hermano, ¿hay algo más? Dime. Javier Fernández se ha colado. No dejé de ajustarme la corbata. ¿Cómo ha entrado? No sé, quizá con una invitación de otra persona. Seguridad lo ha visto en la zona de invitados. Preguntan si lo echan. No hace falta. Que se quede. Sao Ko me miró. ¿Seguro? Seguro. Y sí, seguro que intenta algo. Si no lo hiciera, no sería Javier Fernández. ¿Y no te preocupa? Terminé de ajustar el nudo de la corbata y di una palmada en el hombro de Sao Ko. Si no le he tocado en todo este mes, ¿sabes por qué? Sao Ko parpadeó. ¿Por qué esperas que cometa un error él solo? Mejor que un error abrí la puerta del camerino. Espero que él mismo elija el escenario más grande para cometerlo. Sao Ko inhaló con un silbido. La conferencia duró 40 minutos. Se presentó el producto, la demostración técnica salió bien, la reacción de los medios fue positiva. Última parte, ronda de preguntas y respuestas. El presentador abrió el micrófono. Estimados invitados y amigos de los medios, ahora pasamos al turno de preguntas. Las 3 primeras preguntas fueron de periodistas, sobre la hoja de ruta tecnológica, la política de precios y la planificación futura. Las respondí sin contratiempos. Cuarta pregunta. Una mano se levantó. En la parte trasera de la zona de invitados, un hombre con un traje gris y el pelo algo desordenado se puso de pie. Javier Fernández. El presentador miró su ubicación, que no tenía ningún identificador de asiento, y dudó un instante. Señor, tengo una pregunta para don Luis. La voz de Javier Fernández estaba al borde del alcance del micrófono, pero la acústica del salón hizo que todos le oyeran. Silencio absoluto. Yo estaba en el escenario, mirándole. Diga. Inhaló hondo, echó el pecho hacia adelante. Hace 3 años, usted ganaba 8.000 euros al mes. Su prometida se fue al extranjero decepcionada por usted. Al cabo de 3 años, es director general de una empresa tecnológica. Don Luis, ¿puede decirnos de dónde salió exactamente el capital inicial de su empresa? ¿Su equipo técnico ha incurrido en alguna disputa de propiedad intelectual? ¿Cuál es el origen de su capital? Dijo 5 preguntas de una vez, cada una con la punta de un reproche. Entre el público empezaron a cuchichear. Sao Ko, en la sombra del lateral, apretaba los puños, con la cara roja y los labios moviéndose. Supuse que estaba insultando. No interrumpía Javier Fernández. Cuando terminó, caminé hasta el borde del escenario y acerqué el micrófono. Las preguntas de este señor son muy buenas. Las responderé una por una. Primero, el capital inicial. El primer capital inicial fue de 300.000 euros. Provenía de mi paga extra, mis ahorros y 100.000 euros que me prestó Sao Ko.
Todo ello tiene su correspondiente justificante bancario. El informe detallado de nuestra ronda de financiación está disponible en la web oficial. Segundo, propiedad intelectual. Nuestro equipo técnico principal, desde la fundación de la empresa, ha establecido un archivo de propiedad intelectual completo. Todas las patentes son originales y registradas, con número de serie verificable. El informe de auditoría se publicó el mes pasado. Tercero, origen del capital. La lista de nuestros inversores se ha hecho pública en cada ronda de financiación. No hay nada oculto. Hice una pausa. Una vez respondidas estas 3 preguntas, este señor ha mencionado un asunto personal, y aprovecharé esta ocasión para hacer también una declaración al respecto. Abajo se hizo un silencio absoluto. Este señor tiene razón. Hace 3 años, yo ganaba 8.000 euros al mes. Mi prometida eligió irse al extranjero. Miré en la dirección de Javier Fernández. Antes de irse, me dio un acuerdo en el que me pedía que la esperara 3 años. La persona que llevaba su maleta aquel día era este señor. Todas las miradas se desplazaron de mí hacia Javier Fernández. La cara de Javier Fernández, bajo la luz, se fue poniendo pálida capa tras capa. El día que ella se fue, este señor le dijo que yo no era lo suficientemente maduro y que no valía la pena confiar en mí. Un murmullo de «ay» recorrió el salón. Así que hoy, estar aquí, debería darle las gracias. Incliné ligeramente la cabeza hacia Javier Fernández. Gracias, Javier Fernández. Si hace 3 años no hubieras dicho esas palabras, si ella no se hubiera ido, probablemente seguiría siendo ese oficinista de 8.000 euros. No porque no tuviera capacidad, sino porque estaba ciego de amor. El ciego de amor se acomoda y cree que con amor es suficiente. Tú me curaste esa enfermedad. El público estalló en risas y aplausos. Javier Fernández estaba en la parte trasera de la zona de invitados, completamente clavado en el sitio. Abrió la boca, pero no emitió sonido. La expresión de su cara pasó por 4 fases, primero desconcierto, luego negación, sus labios se movían sin sonido, como diciendo no es así, luego una especie de dolorosa lucidez, y finalmente, el derrumbe. Toda su presencia se vino abajo, como un edificio sin muros de carga, que empieza a colapsar desde dentro. Sus ojos recorrieron todo el salón buscando una cara que le compadeciera. No la encontró. 200 personas, 200 pares de ojos. Unos me miraban a mí, otros le miraban a él, pero los que le miraban no tenían ni un ápice de compasión. Había curiosidad, desprecio, regodeo, pero ninguna compasión. Sus rodillas se doblaron un poco, pero se sostuvo. Entonces se giró y caminó hacia la salida. Nadie le detuvo. Saoko asomó medio cuerpo desde el lateral. La pantalla de su móvil estaba encendida, había grabado todo. Me miró, me hizo un pulgar hacia arriba y con los labios formó la palabra, brutal. No le hice caso. Me giré hacia los periodistas e invitados. Perdón por haberles robado un poco de tiempo con un asunto personal. Continuamos con las preguntas. ¿Alguien más? Alguien en el público empezó a aplaudir. Los aplausos se extendieron, cada vez más fuertes, hasta que todo el mundo se puso de pie. No era por mi producto, era por el gracias por curarme la ceguera del amor. Después de la conferencia, me encontré a Nuria Gómez detrás del escenario. Estaba junto a la puerta de la escalera de incendios, con los brazos cruzados y los ojos rojos como si los hubieran hervido. ¿Tú qué haces aquí? Vi toda la conferencia desde la parte de atrás. A Luis le temblaba la voz. No sabía que Javier dijera aquellas cosas. Lo sé. Me dijo que tenías un lío con una compañera y yo entonces. Lo sé. No debería haberle creído. Si le creíste entonces, significa que tu confianza en mí ya era poca. Su cuerpo se tambaleó y apoyó el hombro en la pared. ¿Me odias? No, de verdad que no. Entonces aún, Nuria la interrumpí. Hace 3 años, en el aeropuerto, me pediste que te esperara. Yo nunca te lo prometí. ¿Te acuerdas? Su mirada se perdió un segundo. Dijiste vale. Dije vale, pero nunca firmé ese acuerdo. ¿Te diste cuenta? Se quedó atónita. Sí. Hace 3 años, en esa hoja A4, solo estaba su firma. Yo nunca la firmé. En aquel momento, en el aeropuerto, viendo cómo entrabas en el control de seguridad, ya lo supe en mi interior, no elegiste Londres. Lo elegiste a él. Sus lágrimas cayeron al fin, grandes, una tras otra, sobre el frío suelo de cemento del hueco de incendios. No se la secó. Estos 3 años lo has pasado mal, lo sé dije. Pero eso no es culpa mía, ni es solo culpa tuya. Elegiste escuchar a una persona equivocada y pagaste el precio por esa elección. Ahora has vuelto y el precio ya está pagado. Sigue adelante. Se quedó allí, llorando un buen rato. Yo no me fui ni me acerqué. Me quedé a 3 metros,
esperando a que terminara de llorar. Por último, se secó la cara con el dorso de la mano e inhaló hondo. Luis, dime, ¿mereces que te vaya bien? Sonreí, gracias. Se giró, abrió la puerta del hueco de incendios y salió. La puerta se cerró tras ella. El sonido metálico resonó unos segundos en el pasillo vacío. Saoko apareció de no sé qué rincón, con la nariz roja y el móvil todavía en la mano. Hermano, otra vez escuchando. No estaba escuchando a escondidas. Estaba aquí de pie escuchando abiertamente. ¿Hay diferencia? Sí. Escuchar a escondidas es escondiéndose. Yo estaba de pie. De pie es respeto. Lárgate, hermano. Sí. ¿Eso de mereces que te vaya bien? Sí. Está bien. Vámonos. El acto ha terminado. Capítulo 10. Llegó la primavera. En marzo, el viento en Ciudad B seguía siendo duro, pero el sol ya empezaba a calentar. Tecnología Sánchez se mudó a nuevas oficinas. Dejó el rascacielos del CBD y se instaló en un edificio independiente en un parque tecnológico. 5 plantas, con un pequeño jardín en la azotea. Saoko insistió en poner una barbacoa en la azotea. Para Team Building dijo, es que quieres comer brochetas. El Team Building también es trabajo. No discutí. El director técnico, que llevaba 2 años en la empresa, vino a que le firmara unos papeles y de paso cotilleó. Don Luis, oí decir que esa señora, Nuria Gómez, se fue a Sensen. Sí, ¿fue sola? Sola. Encontró trabajo en una empresa de comercio exterior. ¿Y el señor Fernández? Ni idea. La verdad es que no lo sabía. Después de la conferencia, Javier Fernández desapareció de esta ciudad. Su círculo de amigos se detuvo. Su número de teléfono dejó de existir. Algunos dicen que volvió a su pueblo, otros que se fue al sur. No pregunté. Si una persona gasta toda su energía en manipular a los demás, cuando sus planes fracasan, descubre que no le queda nada, ni carrera, ni amigos, ni camino de regreso. Ese final no necesité provocarlo yo. El tiempo lo completó por mí. Al mediodía, fui a la fideos que había dicho Sonia Su. Era la tercera vez. Estaba sentada junto a la ventana, con 2 cuencos de fideos de ternera delante. Los palillos ya estaban separados. Llegaste 4 minutos tarde. Atasco. La última vez también dijiste atasco. Ciudad B. Deslizó un cuenco hacia mí. El caldo aún humeaba. La carne estaba cortada en trozos gruesos. Sobre ella flotaba una capa de aceite picante y cebollino picado. Prueba. Cogí un poco con los palillos, soplé y me lo llevé a la boca. Bueno, mejor que la comida para llevar que comes cada día, ¿no? La verdad es que sí. Comía los fideos con mucha concentración, los labios apretados, los palillos firmes. De vez en cuando tomaba un sorbo de caldo con la cuchara. Después de beber, se le quedaba un poco de aceite en la comisura de los labios. Ella no lo sabía, pero yo lo veía. ¿Tienes algo en la? ¿Qué? Levantó la cabeza. Extendí la mano y con el pulgar le limpié la mancha de aceite. Al hacerlo, los dos nos quedamos un segundo sin reaccionar. La punta de sus orejas cambió de color. Retiré la mano y fingí que no había pasado nada. Buenos fideos. Lo que acabas de hacer. Limpiarte el aceite. Tenías en la comisaria. Ah. Bajó la cabeza y siguió comiendo, pero sus palillos fallaron el blanco 2 veces claras. También bajé la cabeza a comer. El corazón latía un poco más rápido que antes. No mucho, pero lo suficiente para que me diera cuenta. Cuando salimos, el sol estaba en su punto. Frente a la entrada del hospital, los ginkgos aún no habían brotado. Las ramas desnudas se alzaban hacia el cielo como manos abiertas. La semana que viene tengo una operación importante. Puedo estar ocupada unos días, dijo ella, de pie en las escaleras del hospital, mirándome hacia arriba. Entonces te espero hasta que termines. Ella se quedó callada un instante. Luis, sí, cuando dices la palabra esperar, lo haces con mucha naturalidad. ¿Qué quieres decir? Nada. Solo que, antes no debía ser así. Lo pensé un momento. Antes no. ¿Y ahora? Ahora la palabra esperar para mí significa simplemente esperar. No es una promesa, ni una apuesta, ni un acuerdo que haya que firmar. Ella sonrió. Vale, espérame. Bien. Se dio la vuelta y subió las escaleras corriendo. El bajo de su bata blanca se levantó con el viento, dejando ver unos zapatos deportivos blancos, con los cordones sin atar bien, que se movían al correr. Al llegar a la puerta, se volvió a mirarme. No llegues tarde. La próxima vez que llegues tarde, invitas tú. Vale. Entró. Yo me quedé donde estaba. El sol me daba en la cara, calentito. Sonó el móvil. Un mensaje de voz de Saoko. Hermano, ya instalé la barbacoa en la azotea. ¿Hacemos algo esta noche? Respondí con una sola palabra. Vamos. Mientras caminaba hacia el aparcamiento, pasé junto a una marquesina de autobús. Al lado de la marquesina había una valla publicitaria. Era el nuevo anuncio de Tecnología Sánchez.
La mayor parte de la superficie era para el producto. En la esquina inferior derecha, una línea pequeña. Hacer la conexión más inteligente. La miré un instante y seguí andando. 3 años atrás, en el invierno, en la terminal T3 del aeropuerto de Ciudad B, doblé una hoja A4 en forma de avión de papel. El avión no voló. Chocó contra el ventanal, cayó al suelo, y la señora de la limpieza lo recogió y lo tiró a la basura. Pero yo sí volé. Fin.